para él y para el parásito y tranquilo. Pero cuando la infección es de moderada, alta a intensa, ya así se presenta sintomatología, ¿no? Como vamos a ver entonces, una de las palabras interesantes ahí dice anemia microcítica hipocrómica, porque vamos a ver por qué este parásito se alimenta de sangre, entonces lo que va a producir es anemia. Generalmente, como dije, está a nivel del intestino grueso, ¿no? Como dice aquí, afecta su estado, los niños afecta su estado nutricional y suelen mantener un pobre rendimiento escolar. Vamos a ir con las palabras claves de definición, ¿no? La palabra clave de definición es intestino grueso, o sea, localización del parásito, intestino grueso, eso es. En segundo lugar, se transmite por fecalismo. Entonces, el mecanismo de transmisión es por fecalismo o mala disposición de excretas. ¿Listo? Importante, se adquiere un mecanismo de infección es por heperinfección, es decir, que la única manera que uno adquiere la tricoliosis es a través de la ingestión de agua contaminada, la ingestión de verduras contaminadas o la ingestión de alimentos humanos contaminados con huevos maduros de choricillo. No hay otra forma. Prevalente en selva, en zonas tropicales y subtropicales, en infecciones masivas va a causar el síndrome disentérico. Lo vamos a desarrollar, como ya dije, depende siempre de la intensidad de las infecciones. De moderada a alta ya presenta sintomatología y con mayor razón cuando la infección es intensa se presenta este síndrome disentérico, ¿no? Y también presenta la anemia microcítica hipocrómica. Entonces, si uno quisiera decir es la tricoliosis es una infección del intestino grueso que se adquiere o se transmite por fecalismo, se adquiere por mecanismos de infección, prevalente en selva y en infecciones masivas ocasiona el síndrome disentérico y anemia microcítica hipocrómica. Esas son las palabras claves importantes para ustedes. Vamos a ver ahora en cuanto a la morfología. En cuanto a la morfología, como ustedes pueden observar ahí se presenta un dimorfismo sexual. Ven ustedes que en general el dimorfismo sexual se da por dos cosas. Una, porque la hembra siempre es más grande que el macho y la hembra tiene la parte posterior en punta o recta, ¿no? Recta más que en punta. Entonces, esta de aquí es la hembra y miren ustedes, este es el macho. Esta entonces siempre es más grande, miden entre 3 y 5, este es más grande siempre que el macho. Y el macho, como ustedes pueden observar en la parte posterior está enrollada, ¿no? Presenta ahí un enrollamiento. Y presenta pues una espícula, y esa espícula presenta una vaina espinosa, ¿no? Este parásito presenta en toda la parte anterior, como ustedes ven, la parte anterior, pero no tiene una boca, sino tiene una abertura vocal, ¿no? Donde presenta un estilete, en la base presenta un estilete, mediante el cual va a permitir la penetración. Aquí se menciona la presencia la secreción de enzimas proteolíticas que permiten el ingreso hacia la mucosa del parásito, hacia la mucosa del hospedero. Y el parásito, por lo general, toda la parte delgada está metida en el espesor, ¿no? Así, ¿no? Toda la parte delgada está así. Y la parte gruesa es la que sobresale externamente o a la luz del intestino, ¿ok? Entonces, aquí hay dimorfismo sexual, entonces creo que otra cosa interesante es que se menciona dos esófagos, un esófago muscular muy corto y un esófago glandular. Y el esófago glandular está conformado por el esticosoma. El esticosoma vienen a ser todas esas células divisiones que ustedes ven ahí, esta es parte del esticosoma. Entonces cada uno es un esticocito y en conjunto es el esticosoma y que forma parte del esófago glandular. ¿Y para qué es eso? Para la formación de enzimas proteolíticas para que puedan lógicamente fijarse a nivel de la mucosa del intestino grueso. Creo que con el macho no hay mayor problema, se alimentan de sangre. Se alimentan de sangre de 0.005 ml gusano día, ¿no? Y otra cosa muy importante, creo que la localización está ahí, la longevidad, unos 7 años dije, pero algunos dicen de hasta 13 años, y creo que eso es lo más importante, no hay más. Ese es el estadio adulto, ¿no? Vamos entonces, aquí
una revisión se habla de una proteína de la TT47, una proteína de 47 kilodalton y que tiene la característica de formar poros, entonces ayuda en el ingreso de la parte delgada hacia la mucosa del intestino grueso, ¿no? Entonces se ha visto también que tiene que forma, o sea, hay una respuesta inmunológica a través de la inmunoglobulina G. Entonces se menciona que puede ser para un blanco, para vacunas, inclusive para el tratamiento, ¿no?, a posterior. Pero ustedes pueden observar ahí, miren ustedes la parte gruesa externamente y la parte delgada que está bien enhebrada, lógicamente, de la mucosa, ¿no?, succionando sangre. Bueno, ahí está eso. Nuevamente las figuras para que lo tengan muy claro, que la parte gruesa es la que está hacia afuera. Y el huevo, ¿no? El huevo, como ustedes ven, este es un huevo que tiene una forma de barrilito, tiene dos tapones mucoides en los extremos. Cuando es eliminado tiene una masa embrionaria, ¿ya? Es eliminado, es una masa embrionaria y que tiene que madurar en el medio ambiente. Y esa maduración requiere condiciones de temperatura, de humedad, bastante humedad, de temperatura alta también, por encima de 30 grados más o menos, y luego también requiere un suelo arcilloso y sombra. En esas condiciones madura en aproximadamente unos 7 a 15 días, va a madurar, a contener la larva 1. Entonces esa es la característica, no se olvidarse entonces, una forma de barril y que tiene dos tapones mucoides, 3 capas, tres cubiertas, y la cubierta externa que contiene quitina. Bueno, este es el patrón de ciclo de vida de todo nemato, no se olviden siempre que usted, cualquier parásito, cualquier nemato que haga, siempre va a tener este mismo patrón. El patrón es los huevos, como ustedes ven, la larva 1, larva 2, larva 3, larva 4 y los adultos, hembra y macho. Entonces en el ciclo de vida siempre tienen que buscar dónde está la larva 1, dónde está la larva 2, la 3, la 4, etc. Porque eso es parte del ciclo interno dentro de cada parásito, eso es general. Y aquí ya ven ustedes en el ciclo de vida de Trichura, ¿no? Entonces, creo que ya algo hemos visto ahí. Entonces, como ustedes ven, el mecanismo de transmisión es el fecalismo, elimina el huevo inmaduro al medio ambiente, que contiene masa embrionaria. A la medida es de 50 a 60 micras aproximadamente. Entonces, en el lapso de 7 a 15 días madura a contener la larva 1. Entonces, el estadio infeccioso no es la larva 1, es el huevo maduro con larva 1. Y para todos los parásitos siempre tienen que trabajar así. Si madura el huevo, entonces en Ascaris va a ser el huevo maduro con larva 2. Cada parásito tiene su propia denominación. Tienen que aprender eso, ¿ok? Aquí es la larva 1. Luego vean ustedes, una vez que está con larva 1, pues a través de los mecanismos de infección, verduras, agua y manos, se ingresa por vía oral, pues pasa por el estómago, se reverdece la cubierta externa que contiene quitina y llega a la parte terminal del intestino delgado, donde sale la larva 1, eclosiona. Y algunos autores mencionan que ingresan a las criptas del Liverpool, otros que están entre las vellosías, pero lo cierto es que madura ahí, madura larva 2, larva 3, larva 4, y finalmente la larva 4 es la que va a migrar al ciego, hacia el intestino grueso. Entonces, una vez que está ahí, ustedes han visto, entonces debe secretar las enzimas proteolíticas a través del esófago glandular y luego penetra. Deja la parte gruesa hacia afuera y comienza a succionar sangre. ¿Cuánto? 0.05 microlitros, ¿no? O 0.00 ml usando día. ¿Listo? Listo, de esa manera ya se completa el ciclo. Después de aproximadamente unos 60, 70 días, esa persona va a eliminar los huevos, que viene a ser el periodo prepatente, ¿no es cierto? Viene a ser el periodo prepatente. Pues bien, creo que ya que estamos ahí, entonces tenemos que buscar los datos. Sin embargo, no podría explicarlo así. Si este fuese el parásito, si el parásito está ahí y este la velocidad, pues al ingresar, ¿cuál es el daño aquí? ¿Cuál sería el daño? El primer daño es destructivo. El primer daño es destructivo. ¿Ustedes bien?
Primer daño destructivo. El segundo daño, ¿cuál sería el segundo daño? ¿Qué hace ese parásito ahí? Sustrae sangre. Ese es el segundo daño, sustrae sangre. Pues bien, ¿qué otro daño hay? ¿Habrá inflamación? Algunos autores mencionan que la inflamación no es muy severa, inclusive que esta T47 de alguna manera inmunomodula la respuesta inmunológica, entonces no hay una inflamación. Lógicamente, si ahí la infección es intensa, la inflamación debe presentar inflamación, pero los daños que nunca faltan es el destructivo y el daño inflamatorio. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora para que ustedes vengan. Cuenta esto, de acuerdo a lo mencionado. Por ejemplo, a nivel del intestino delgado, la L2 a la L4, ahí se habla de una inflamación. Siempre eso depende de qué? Depende de la intensidad de la infección. O sea, el número de larvas que hay. Si hay una o dos larvas cerradas, o sea, de repente no se presenta absolutamente nada, ¿no? Es el mecanismo, es la respuesta del hospedero, ¿okay? En el intestino grueso, la sustracción de sangre, creo que ya está muy claro para ustedes. En segundo lugar, el daño destructivo. Tiene que ver con el número, el tamaño, las enzimas, el movimiento. En este tipo de parásitos siempre, nunca está estable en un sitio, sino que se va movilizando. Eso lógicamente causa mayor daño, ¿no? En este caso en el hospedero. El daño inflamatorio, que tiene que ser la respuesta del hospedero, depende siempre de la intensidad. El daño toxicolérico, las sustancias de desecho, también tiene que ver con la intensidad y la complicación, ¿no? Entonces, vean ustedes, como este parásito lógicamente va a causar anemia y también causa por las diarreas, causa desnutrición, entonces se presenta lógicamente, vamos a decir, el tono muscular disminuye, la calidad de la musculatura disminuye y se presenta como complicación el prolapso rectal. Y otra complicación interesante es la apendicitis, ¿no? Entonces, dentro de la sintomatología que se puede encontrar, no se presenta todo junto, por si acaso, viene a ser la anemia microcítica hipocrómica, que ustedes saben depende de una serie de factores, la diarrea crónica, dolor abdominal, la fosiliaca y el síndrome disentérico. Ese síndrome se presenta en infecciones intensas, ¿listo? Que corresponde a pujo, tenesmo, las heces con sangre y moco. Las heces se clasifican heces formadas, duras, ¿no? Creo que todo el mundo ya sabe lo que es eso. Dos, las pastosas, que es como mantequilla que cuando cae pues pierde la forma. Las líquidas, y las líquidas tienen dos conceptos, las diarreicas y las disentéricas. Las diarreicas son líquidas con moco y las disentéricas son líquidas con moco y sangre. ¿Listo? Entonces estas con moco y sangre. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora con respecto al cuadro clínico, si lo completieron, eso es el prolapso, para que lo tengan en cuenta, relacionado a la desnutrición, la hipotonía muscular. Y generalmente para mejorar esto, lógicamente que el médico va a hacer ¿cómo le llaman esto? ¿Cuál es el término, doctor Vázquez, para mejorar este prolapso rectal? Técnicamente, ¿qué hace el médico? Lo que hace es una introsuscepción, o lo que generalmente hay dos técnicas. Una es que se trata de manualmente introducir, nuevamente revisar a su sitio el prolapso rectal, y lo que pasa es que generalmente regresa. Entonces hay que ponerle una venda en toda la pelvis para que por unos días se pueda corregir eso. En caso de que no se corrija, tiene que haber una cirugía, digamos, para la fijación del tejido del intestino grueso. Entonces, desde el punto de vista de atención primaria de salud, que es lo que ustedes van a hacer inicialmente, es ponerse un guante, tomar el tejido que está construido, introducirlo suavemente hasta que logren éxito y vendar. Lógicamente hay que darle tratamiento de la parasitosis.
Gracias, doctor. Como decía, el tratamiento es importante y también como esto se da como consecuencia de la desnutrición, entonces mejorar ese aspecto. ¿Okay? En cuanto a los cuadros clínicos, como ya había mencionado, entonces, por lo general, el portador asintomático, ¿no? Infección leve, la alimentación buena para el paciente o para la persona. Y luego viene la infección moderada, diarrea crónica, dolor tipo cólico, y la intensa, y sí el síndrome disentérico, ¿no? Eso es importante. Con pujo, tenesmo, aumento el número de cámaras, aumenta, eso sí, dolor abdominal, ese es como con sangre en poco, la geofagia y retardo en el crecimiento. Creo que este síndrome, por favor, lo revisan y lo aprenden, porque el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan un cuadro clínico y no es el único parásito que va a presentar, sino muchos otros van a tener lo mismo, hay que revisar, ¿ok? Luego la anemia microcítica hipocrómica y la complicación, como habíamos dicho, es el colapso total, ¿no? Tenemos esto, el diagnóstico siempre manteniendo eso, entonces aquí son generalmente niños que vienen de selva, ¿no? Lógicamente por las condiciones donde se da la parasitosis. Generalmente, por ejemplo, en sierra no hay transmisión y si hay en determinados lugares, porque no se olviden que nuestro país pues tiene mucho microclima, ¿no? Mucho microclima. Entonces es importante. Con respecto a la sospecha clínica, siempre la diarrea crónica, en el caso, por ejemplo, de la infección moderada, ¿no? Dolor también. En el caso de la infección intensa, el síndrome disentérico. Y el síndrome disentérico tiene que aprender aquí: ojo, tenesmo, aumento el número de cámaras, anemia, etc. Y las heces con moco y sangre, ¿no? Y niño que viene de selva, pienso en tricuriosis. Si fuese una persona que tiene el síndrome disentérico y está desde aquí, de la ciudad de Arequipa, y que está de la periferia, amebiosis. Pero si viene de repente de La Joya, de Víctor, y cría cerdos, para antibiosis. Entonces hay que ir viendo esa cosa, ¿ok? En el laboratorio el examen serial de heces, porque ahí con eso se va a hacer el diagnóstico, la búsqueda de los huevos, y luego se utiliza dos métodos, el método cualitativo, el CATO-CAS y el Telemann, que son los selectivos, ¿ok? El CATO-CAS es un método que permite, es cual y cuantitativo. Cual porque veo yo el huevo y entonces digo es positivo, pero yo quiero determinar la intensidad de las infecciones, entonces puedo hacer el contagio mediante este método, ¿no? Y determinar si la infección es leve, moderada, intensa, lógicamente para el tratamiento, ¿no? Y evaluar realmente el estado de anemia, desnutrición, etcétera, del paciente. Otros exámenes auxiliares, como estos tres pares que les he nombrado, también son de localización intestino grueso. Entonces, un método auxiliar es la proctoscopía, ¿no? Colonoscopía, para ver el tipo de lesión o los parachos, como ustedes ven ahí, ¿okay? Las prevalencias en realidad ha disminuido a nivel de selva por una razón, porque hay un programa de control de la selmiquiosis a nivel del país, ya se trata de varios años atrás. Entonces, que por lo general en el mes de, creo que es en la tercera semana de marzo, les dan un tratamiento a todas las personas a nivel de selva y los niños también a nivel de la sierra y la costa. Entonces, de esa manera eliminan todo lo que es el virus y luego lo repiten en el mes de septiembre. Entonces, mediante eso, dos cosas: eliminan los parásitos y con el tiempo van a disminuir la carga parasitaria también a nivel del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso. Pero vean ustedes, la infección leve es 2.000 huevos por gramo de heces, eso está en el libro, así es que la infección moderada 10.000 huevos de 2.000 a 10.000 y la infección intensa más de 10.000 huevos por gramo de heces. Donde dice DBN significa, esa es la distribución binomial negativa. ¿Qué significa? Vamos a poner como ejemplo que acá, pues todos, ¿no? Estamos aquí, entonces significa que una pequeña porción de los hospederos del hombre o de los niños tiene la mayor población de parásitos. ¿Me explico? Podemos tener ahí, como dice, 78.4%, que es la mayoría, que son de 100 niños, son 78 que tienen un parásito cada uno. El 14.9 tendrán pues unos 10 o 20, por decirlo.
y la infección intensa tienen de unos 1000 cada uno. Entonces vean ustedes, si uno saca los 1000, pues equivale a prácticamente todo lo. Entonces, una pequeña parte de la población tiene la mayor carga parasitaria y son los responsables de la transmisión o de la persistencia de esa parasitosis en la región. Ese concepto lo van a repetir para Ascaris, para Mercator, Ancylostoma, esto es un concepto que se va a repetir. ¿Okay? Bueno, las prevalencias, como ustedes ven, principalmente en selva, pues Puerto Maldonado 45, 40% zona rural, Cajamarca 33, en Piura 2%, zona costeña, 11%, 6% en rural, en Trujillo 6%, en Lima, entre 2, 11, 3%, porque son gente también que van en Puno 37 por la migración, Huancayo 22, en Arequipa 3 y 3% en la zona rural. Las últimas observaciones porque ya últimamente no se puede trabajar ahí, por cuestiones de distancia y otras cosas más, son 0%, Cutipa 1.67, Maco, las riberas de la Notifica con 1.1, Marcos encontró 42 y 13%, en Chiquisilla 42 y en Zambia 13. Y hay un estudio último que se ha hecho en la zona de Chanchamayo, será del 20 creo, donde se encontró 0%. Entonces vean ustedes que ese tratamiento masivo está teniendo sus efectos a largo plazo, poco a poco está disminuyendo las prevalencias, ¿no? Entonces, esa parte como medio de control pues, es muy importante. Dentro del control y profilaxis tenemos ahí educación como control, educación sanitaria, mejor condiciones socioeconómicas, plata, hay para agua, hay para desagüe, hay para estudios, uso de letrinas, silos para evitar la mala disposición de excretas y el tratamiento masivo como control. Como medidas profilácticas personales, ¿verdad? Entonces, ingerir agua hervida, ingerir verduras bien lavadas y lavarse las manos antes de ingerir alimentos. Eso, pero miren, ¿de dónde sale? Todo sale del ciclo. ¿Okay? Y con respecto al tratamiento, como ya dije, no se va a hacer dosificación, simplemente hay que saber que se utiliza el electivo, es el mebendazol, ¿ya? Y otras alternativas es el albendazol, palmato y mirantel, ¿no? Y como ya dije, últimamente están trabajando con tratamientos masivos en el Perú con mebendazol y albendazol, ¿no? Y el albendazol son de amplio espectro, o sea, quiere decir que pueden controlar ascaromicoides, tichura, Mercator, Ancylostoma, etc. ¿Okay? Pues bien, muchas gracias y